combinada, y si no la combino, pues usaré una fluoroquinolona respiratoria sola. En piso, aquel paciente que ingresa es el mismo tratamiento que aquí, que aquel paciente que le tratamos por fuera y que tiene comorbilidades, es decir, una terapia combinada que lleva un beta-lactámico más un macrolídeo o una fluoroquinolona sola, ¿sí? Pero como ya va a estar hospitalizado, pues aquel tratamiento se dará de manera intravenosa, ¿sí? Aquel paciente, en cambio, ingresa a cuidados intensivos, es prácticamente lo mismo, el mismo tratamiento que va a estar en piso, solo que igual la fluoroquinolona aquí no le dejo sola, sino que la acompaño igual de un beta-lactámico. Ya si aquel paciente en cambio cumple criterios de bacterias multiresistentes, es decir, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, aquel paciente que ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses, o aquel paciente que está en hemodiálisis, o aquel paciente que tiene un catéter venoso central, o aquel paciente que está en ventilación mecánica, pues esos pacientes, valorando la evolución y haciendo un consenso clínico, pues yo valoraré si doy algún antibiótico que cubra estafilococo metilino resistente o que cubra Pseudomonas. Entonces, a ver, Leiser, de la presentación de antibióticos que mandé yo, ¿cuáles antibióticos? Dime por lo menos 3 que cubran Pseudomonas. Leiser. ¿Me logro escuchar ahí? Sí. A ver, para Pseudomonas podemos usar un carbapenémico. Bueno, sí hablábamos de los carbapenémicos y como leíste en las presentaciones, esos son realmente bombas. Yo no voy a iniciar en un paciente eso de primera mano, sí, a menos que ya haya probado con otras opciones y no haya ido bien el paciente, sí. Los carbapenémicos son realmente bombas antibióticas, sí, eso arrasa con la mayoría de gérmenes. Entonces, sí sirve un carbapenémico, pero no me voy a ir con eso inmediatamente, sí. Está Podemos bien un usar tal vez carbapenémico, sí también cubre las Pseudomonas. fluoroquinolonas. Sí, las fluoroquinolonas tienen actividad contra la Pseudomonas. En especial, no se utilizan solas, se utilizan en combinación con otros antipseudomónicos, ¿sí? Entonces, realmente, pero sí tienen actividad las fluoroquinolonas, y los aminoglucósidos tienen actividad contra Pseudomonas. ¿Qué otro más? También las cefalosporinas de tercera generación y las de cuarta también me parece. Sí, las cefalosporinas no todas cubren Pseudomonas, solo a partir de la tercera generación, y ni siquiera Ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, cubre Pseudomonas. Dentro de las de tercera generación, han de haber visto que hay una decía ceftazidima. Entonces, esa es una cefalosporina de tercera generación que cubre Pseudomonas, ¿sí? Ceftriaxona no cubre Pseudomonas, pero sí hay una dentro de ese grupo de las de tercera generación que sí cubre, y es la ceftazidima. Dentro de las cuartas de generación, pues está la más conocida, que es el cefepime, y esa también cubre Pseudomonas. Entonces, utilizar o ceftazidima o cefepime es una buena opción como antipseudomónico. Igual, un carbapenémico también cubre Pseudomonas. Las quinolonas, levofloxacina, amicacina, tienen actividad antipseudomonas, ¿sí? Pero no se usan tanto solas, sino más bien combinadas. Y unas se están olvidando, se llama piperacilina tazobactam, pues esa es una ureidopenicilina y esa también tiene actividad antipseudomona. Entonces, esa es una acción que utilizamos bastante en hospitalización, la piperacilina tazobactam. Entonces, de primera mano, cuando yo sospecho en un paciente que tiene una infección por Pseudomonas o tiene factores de riesgo para Pseudomonas, pues mire por ceftazidima, por cefepime, por piperacilina, y si es que no mejora mismo con eso, pues yo valoraré irme ya a algo más fuerte, que es el carbapenémico, ¿sí? Puede ser imipenem, meropenem, etcétera, ¿no? Entonces hay que tomarlo un poquito con pinzas, no en cualquier paciente vamos a iniciar un carbapenémico que realmente es una bomba, ¿sí?
y tras de tener un beneficio en el paciente, pues podríamos causar algo perjudicial y más bien inducir a resistencia antibiótica. Sí. En cambio, a ver, Mireya Chipantiza. Sí, doctor. ¿Qué podríamos utilizar de acuerdo a la presentación para Staphylococcus aureus metilino resistente? Primero, ¿qué es el Staphylococcus aureus? ¿Es un gran positivo o gran negativo? Es un, a ver, es un gran positivo. Sí, es un gran positivo, ¿sí? Y es realmente la OMS saca una lista de emergencias en resistencia bacteriana, ¿no? Y una de los que está encabezando esa lista de patógenos resistentes es que ahora ya no estamos teniendo el estafilococo que era sensible a todo, sino este estafilococo que es metilino resistente. Y para tratar este estafilococo, ¿te acuerdas qué opciones tenemos? ¿Que es resistente a la meticilina? Eran, espera, el nombre del, silencio. Fue el nombre. Sí, me acuerdo. Vamos. Porque no tenemos muchas opciones con este estafilococo realmente. Es el que son solo para positivos de amplio espectro. Me parece que sí son los carbapenémicos. No sé. No, los carbapenémicos, a pesar de ser bombas, no te cubren Staphylococcus aureus metilino resistente. ¿Sí? La vancomicina, doc. La vancomicina. ¿Sí? Israel, ¿no es cierto? Sí, doc. Ya, está bien. La vancomicina, muy bien. Y también puede ser una opción el lisnesolid, ¿no? Sí, cuando es resistente a la vancomicina. Ajá. Esas son las opciones para Staphylococcus aureus metilino resistente, ¿ya? Entonces, fíjense, realmente esos antibióticos, un carbapenémico o utilizar vancomicina, pues eso ya es algo con pinzas, ¿no? En un paciente que no responde y en un paciente que tiene factores de riesgo para esos gérmenes. No en todos vamos a utilizar eso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta. Entonces, a ver, tiene que quedar bien claro este tratamiento de la neumonía. Santiago, por favor, repitamos el tratamiento de una neumonía. En este cuadro lo resume todo. Ya, en los pacientes que no tienen comorbilidades, va a ser el tratamiento de elección, la amoxicilina, combinándolo ya sea con doxiciclina o un macrólido. No, no es combinado. Solo una de esas opciones, no les vas a dar los tres, es solo una en monoterapia. Aquel paciente joven como tú que tiene una neumonía y que no necesito ingresarle al hospital, es decir, ambulatoria, ¿sí? Ya. Ya. Ya, en los pacientes que ya presentan comorbilidades, vamos a dar una terapia combinada. Vamos a dar amoxicilina o cefalosporina. También podemos añadir un macrólido o la doxiciclina. Esta parte es amoxicilina o cefalosporina, una de las dos, más macrólido, ¿no? Más macrólido. Es decir, tu prescripción va a ser amoxicilina. Casi siempre ahora las amoxicilinas o las ampicilinas no las damos solo, damos más un inhibidor de la beta-lactamasa, ¿sí? Que es el clavulánico y el sulfactán. Entonces, por eso aquí está el clavulánico, ¿no? Y si fuera ampicilina sería sulfactán, ¿sí? Pero damos esta amoxicilina, entonces tu prescripción va a ser amoxicilina más clavulánico, 1.2 gramos, IV cada 8, más un macrólido, que en este caso el que más utilizamos es claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Ese va a ser el esquema de tratamiento de un paciente que yo le mando a la casa. Perdón, esto de aquí les dije la dosis intravenosa. La dosis vía oral es 500-125, ¿no? 500 del amoxi
Sí. Entonces, eso es igual cada 8 horas, ¿sí? Por vía oral. Y más la claritromicina 500 cada 12. Ya. O si el paciente te dice, soy alérgico, a ver Santiago, mira, soy alérgico a la penicilina y es un paciente hipertenso, diabético, pero no tiene criterios para ingresarle, pero tú ves que tiene una neumonía, ¿sí? Porque no tiene criterios para ingresarle porque tiene un CUR 65 de 1, ¿sí? Entonces eso me indica que yo puedo dar en ese paciente un tratamiento ambulatorio, ¿sí? No está desaturando ni nada, pero tiene una neumonía, pero es hipertenso y diabético y es alérgico a la penicilina. De pronto levofloxacina. Ya, levofloxacina. Entonces, como es alérgico, le vas a dar en monoterapia, ¿no? Entonces, le vas a mandar levofloxacina 500 miligramos al día por 5 a 7 días, ¿sí? Entonces, en ese paciente. En cambio, aquel paciente que tiene un CUR 65 de 3, eso me indica que yo ya debo ingresar la hospitalización. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento de ese paciente, en cambio? A ver, en cuidados ya de piso médico, Ajá. vamos a dar ya lo que es una fluoroquinolona, así también como una combinación de un beta-lactámico más un macrólido. Ya, entonces en ese caso igual, la amoxicilina más clavulánico, sí, pero le pongo intravenoso, 1.2 gramos IV cada 8, ¿sí? Y la claritromicina es la misma dosis, 500 cada 12, pero intravenoso. Y esta es mi primera opción. Recuerden, siempre mi primera opción es esta combinación, el beta-lactámico más el macrólido. ¿En cuál yo utilizaré la quinolona? Pues en aquel paciente alérgico a la penicilina, ¿sí? No, ¿por qué no utilizo yo las quinolonas de primera mano? Pues porque son, como vieron ustedes en esa presentación de antibióticos, los aminoglucósidos. Y las quinolonas son fármacos que nosotros utilizamos en las tuberculosis multidrogoresistentes. Entonces, nuestro país es un medio en el que nosotros, la tuberculosis todavía es bastante prevalente. Entonces, no podemos estar dando quinolonas a todas las neumonías porque vamos a inducir resistencia, ¿sí? Entonces, esta es nuestra primera opción siempre ante una neumonía, el beta-lactámico más el macrólido, ¿sí? ¿Cuándo yo utilizo la quinolona? Pues cuando es alérgico a la penicilina. Doc, y de pronto cuando no disponemos en el centro, ¿no es cierto?, de claritromicina, ¿podríamos dar otro como ya sea eritromicina o acitromicina? Sí, sí, pero la eritromicina tiene más efectos gastrointestinales, ¿sí? Pero pueden utilizar cualquier macrólido, ¿sí? Igual que pueden utilizar cualquier otro beta-lactámico, es decir, no solo la amoxicilina o la ampicilina, pueden utilizar, bueno, si tienes ceftriaxona, utilicen ceftriaxona, ¿sí? Algún otro beta-lactámico, ¿sí? Pero de elección, pues, preferimos estas porque tienen buen espectro, tienen amplio espectro, nos ayudan a cubrir la mayoría de estos gérmenes y tienen menos efectos, ¿sí? ¿Está entendido el tratamiento de neumonía? Sí. Ya las otras cosas de soporte, bueno, bien las dijo Jairo, pues tenemos que ver si el paciente es hipotenso, obviamente subir la presión con vasoactivos, si el paciente está en insuficiencia respiratoria, dar oxígeno por cánula, mascarilla o ventilación mecánica si tiene una insuficiencia respiratoria grave. Si el paciente está muy grave, tendrá que ir a cuidados intensivos. Ajá, y es importante también esta parte que mencionó igual Jairo, de la monitorización con marcadores inflamatorios. Entonces, con lo que sabemos pedir, más que nada para ver la evolución del paciente, es PCR y procalcitonina. Entonces, lo pedimos cada 48, 72 horas, y la tendencia es que si esto es un proceso bacteriano, pues va a tener niveles elevados en un inicio, pero con el antibiótico esos niveles van a ir descendiendo. Eso nos sirve incluso para ir pensando en ya cambiar la vía oral. Muy importante en antibióticos son estos preceptos, ¿no? El paciente, inicialmente iniciamos un tratamiento empírico. Sí, digamos que yo le inicié, este es un paciente en cambio que ya estuvo hospitalizado hace un mes con una neumonía, ¿sí? Que estuvo grave, que estuvo en terapia.
y que es un paciente que se hace diálisis y todo. Eso es lo que yo les acabo de mencionar, esos son factores de riesgo para estos gérmenes multiresistentes. Entonces, ese paciente que viene con una neumonía de emergencia, e incluso me viene grave, yo no pensaré que me viene con cualquiera de estos gérmenes suavecitos, ¿no? Pienso que tiene tal vez esto de acá, ¿no? Porque ha tenido uso de antibiótico en los últimos 3 meses, hospitalización en los últimos 3 meses, se hace hemodiálisis, ¿no? El que te estén funcionando un catéter de diálisis, eso es un factor para que entre el estafilococo que nosotros tenemos en la piel. Entonces, en ese paciente, y más si me viene hipotenso o con insuficiencia respiratoria, pues yo no me lanzaré solo con una amoxicilina. Ese es un paciente que me tiene criterios de un germen multiresistente. Entonces, de ahí probablemente yo me inicie en ese paciente, así la haya adquirido la neumonía en la comunidad. Por estos antecedentes, yo pienso que tiene estas cosas, ¿no? Entonces, yo ahí, en ese paciente, yo me inclino a dar, por ejemplo, un antibiótico más fuerte. Por ejemplo, comenzaría con piperacilina tazobactam para cubrir pseudomonas, ¿sí? Y si el paciente incluso tiene criterios muy fuertes para pensar en riesgo de estafilococo metilina resistente, pues iniciaré piperacilina tazobactam y vancomicina, ¿sí? Ya si el paciente se estabiliza, pues yo valoraré cambiar mi antibiótico. Que ustedes inicien un antibiótico inicialmente no quiere decir que se queden con ese antibiótico todo el periodo terapéutico. Por eso el paciente que tiene una neumonía grave, se le toma cultivos del esputo, cultivos de la sangre. Y si ahí a los 2, 3 días yo ya tengo resultados de un germen y, ay, sí, este paciente que les acabo de decir, sí, yo por todos los factores pensé que el paciente a lo mejor tenía una infección por pseudomonas, pero ya me viene el resultado de sangre y no me creció nada, viene el resultado del esputo y me creció un estreptococo. Entonces yo, de acuerdo a ese resultado del cultivo, pues valoraré descalar el antibiótico y ahí sí irme a un antibiótico más suave, ¿no? Ya con eso se llama antibiótico terapia dirigida. Es lo mismo cuando ustedes inician tratamiento para una infección de vías urinarias, inician primero empíricamente un tratamiento, digamos, inicio cefuroxima para una infección de vías urinarias, pero luego tomo un cultivo y el cultivo a los 3 días me viene y me reporta qué germen es y la sensibilidad y a qué antibióticos tiene, pues si es sensible al mismo antibiótico que estaba, pues continúo. Pero si no es sensible, pues roto mi antibiótico. O si es sensible incluso a un antibiótico de menor espectro, descalo. Descalar significa que nosotros, digamos, empezamos con un antibiótico fuerte, ¿sí? Pero ya a los 3 días con nuestros cultivos vemos que no era uno de estos gérmenes y realmente es un germen, un estreptococo, por ejemplo, pues ahí yo me iré de la piperacilina y retornaré a amoxicilina, porque la amoxicilina fácilmente me está cubriendo el estreptococo, ¿no? Entonces, todo eso ya es en base a la evolución del paciente y el criterio clínico. Y es muy importante igual, si ustedes ya ven en el paciente que está sin fiebre, que está sin signos de dificultad respiratoria, que ha ido muy bien, que los marcadores inflamatorios están disminuyendo, que tiene un PCR bajo, una procalcitonina baja, pues ahí ya incluso el paciente si no requiere ya estar hospitalizado, pues valoraremos enviarle a la casa con un antibiótico vía oral, ¿sí? Aquí el paciente me vino mal, me vino requiriendo oxígeno, pero ahorita ya a los 3 días ya no requiere oxígeno, ya no hay fiebres, los exámenes están muy bien, pues yo podría mandarlo a la casa y que complete ya no la amoxicilina por vía intravenosa, sino completar por vía oral, los días que le quedan de completar el antibiótico. Entonces, todo eso hay que ir valorando día a día el paciente con neumonía para considerar todas estas variables, ¿sí? ¿Está claro el tratamiento de neumonía? Una pregunta, doctora. ¿Sí? Hablamos del tratamiento que usted dijo cuando la neumonía es de mala evolución. Entonces, ahí dijo que hay una nueva pauta que es una combinación del beta-lactámico que es resistente a las beta-lactamasas, que son de amplio espectro. Entonces, ahí utilizamos lo que dijo el cefapime, la piperacilina, el tazobactam, el ipenem
el meropenem. Entonces, ¿qué hacemos, doc? O sea, son solo esos, y las fluoroquinolonas también se utilizan en forma oral o intravenosa. Y también no sé si se añade algo más para el tratamiento o ahí quedamos. Esos fármacos que tú acabas de mencionar son o sea, tienen un amplio espectro, ¿no? Mayor que estos espectros que la amoxicilina, ¿sí? Y estos fármacos además cubren pseudomonas, ¿no? Entonces, si tú tienes criterios fuertes para pensar que ese paciente tiene pseudomonas, pues entonces ahí es importante que sí agregues un antipseudomónico, ¿sí? Ya no esto, sino que te vayas por alguno de los fármacos que dijiste. Generalmente esos pacientes que tienen infección por pseudomonas, pues los factores de riesgo, ya les dije, son pacientes que están en ventilación mecánica, pacientes que tienen catéter venoso central, pacientes que han tenido hospitalizaciones prolongadas, pacientes que han tenido el uso reciente de antibiótico terapia en los últimos 3 meses, todos esos pacientes con EPOC avanzado, con enfisema avanzado, con fibrosis pulmonar, los pacientes que tienen un pulmón desestructurado, esos son pacientes que tienen riesgo para pseudomonas. Y si tú tienes bastante como un criterio clínico o sospecha clínica alta de que tiene esos criterios para pseudomonas, pues entonces no iniciarás con eso, sino que iniciarás con un antipseudomónico, que son esos fármacos que dijiste, ¿ya? ¿Sí? Ya, doctora, gracias. Entonces, les voy a pasar igual de un capítulo que escribí yo de neumonía, para que también estudien de ahí. Además de este, que es muy bueno, es una revisión sistemática y que es Doctora, actual. disculpe, ¿puede pasarnos cómo es la presentación que hizo de neumonía de la anterior clase, por favor? Ya les voy a subir la grabación, ¿sí? Ahora yo tengo una pregunta. Gracias, doctora. Entre todo esto que nos decía que, por ejemplo, nosotros iniciamos con un tratamiento empírico, pero luego podemos mandar a hacer cultivos. Eso ya quedaría a criterio del médico. Pero todo esto siempre debe realizarse, por ejemplo, el hecho de, digamos, bajar el medicamento o aumentar la potencia del medicamento dentro de los 5 a 7 días que dure el tratamiento para la neumonía, o si podemos extendernos un poco más y cuánto. Ya. El tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad es mínimo 5 días. De ahí que se ha estandarizado que sea 7. La mayoría damos 7 días para una neumonía adquirida en la comunidad, pero las guías dicen mínimo 5 días. Ya si es una neumonía adquirida en el hospital, pues eso ya es un cuadro un poco más grave. Y aquí yo les dije, siempre que sea una infección adquirida en el hospital, no vamos a estar comenzando con esto. Ahí siempre pensaremos en una infección adquirida en el hospital, en pseudomonas, y tendrá que ser cubierta con un antipseudomónico. El tratamiento de neumonía, en cambio, adquirida en el hospital es mínimo 7 días, ¿no? Eso se puede extender. ¿Cuándo está indicado hacer cultivos y hemocultivos y todas las vainas, ¿no? Porque nosotros podemos hacer antígeno para legionela, antígeno para estreptococo en orina. Lamentablemente no se dispone a nivel público, pero deberíamos. ¿En qué pacientes? Pues en los graves, ¿sí? En el paciente que ustedes les envían a casa con un tratamiento ambulatorio para una neumonía, pues no le van a mandar a hacer todo eso, ni cultivos, ni hemocultivos, ¿no? Sino en el paciente que ingresa a hospitalización y el paciente que está grave. Ese paciente amerita cultivarle y estudiarle, ¿sí? Y de acuerdo a los resultados que te salga eso en 48, 72 horas, tomar un criterio clínico y ver si descalas el antibiótico, si mantienes el antibiótico o si incluso te toca subir el antibiótico, ¿sí? De acuerdo a cómo es la evolución clínica y a los exámenes de control de laboratorio. Entonces, en cambio, el paciente que le mandas a casa, que tiene una neumonía comunitaria sin criterios de ingreso, pues es importante que sí le hagas un control en 48, 72 horas, pero no que hagas tantos exámenes, hemocultivos, cultivos, nada de esas cosas. Pero sí un control clínico, ¿no? Que le cites a ese paciente con neumonía en 48, 72 horas para ver cómo va con el tratamiento. Si tú ves que en 48, 72 horas ese paciente que le diste un tratamiento para una neumonía comunitaria en la casa, que vaya a tomar el tratamiento en la casa, no ha mejorado, pues tú revaloras al paciente y probablemente requiera hospitalizarle.
¿sí? Por eso es importante, sí, hacer un control clínico en esos pacientes. Entonces, quedamos. Mínimo 5 días de tratamiento antibiótico para la neumonía adquirida en la comunidad y mínimo 7 días de tratamiento antibiótico para la neumonía adquirida en el hospital. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, doctora, en lo que estaba leyendo también en las nuevas guías nos dice que también hay que aprovechar si el paciente cuando es fumador, entonces hay que aprovechar ese riesgo que él tiene. Entonces hay que tratar de convencerle al paciente que deje el tabaco y aprovechar esa oportunidad para evitar que vuelva a producir otra vez la neumonía, porque dice, si lo deja o abandona, o sea, ya el riesgo de padecer una NAC es de prácticamente el 50%. Entonces, no sé, doctora, si eso ya se aplica también en las guías o no todavía. Sí, todas las guías te hablan de prevención, ¿no? Y dentro de prevención es abandonar el hábito tabáquico, controles regulares, la vacunación, ¿no? La vacunación contra la influenza anual, especialmente en grupos de riesgo, mayores de 65 años, niños con morbilidades, la vacuna igual cada 5 años contra el neumococo. Entonces eso es prevención, medidas de prevención para neumonía. Entonces sí es importante, igual que en la consulta, aprovechando, pues ustedes hagan hincapié en esas medidas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está claro el tratamiento de la neumonía? Doctora, yo otra pregunta. Yo Les continúo voy a con poner un ratito, les voy a poner casos clínicos. Este examen es solo casos clínicos. Ya, continúa, Stephanie. Ya, doctora, como mínimo ya teníamos 5 y 7 días. Yo continúo con el tratamiento hasta cuando los marcadores inflamatorios PCR, la procalcitonina disminuyan o hasta cuando ya tenga, porque he visto casos como que el tratamiento, o sea, ya empieza a tener igual efectos secundarios con la aparición de candidiasis, o sea, le dan paso a los hongos. ¿Hasta cuándo yo puedo seguir con el tratamiento? O sea, ya depende un poco del criterio clínico. Yo he visto dar en neumonías hasta 14 días de antibiótico, neumonías graves, pero mínimo tiene que ser 7 días en una adquirida en el hospital y 5 días en un ambulatorio. Esto de los marcadores inflamatorios hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Es una ayuda, pero más pesa la clínica del paciente. Por ejemplo, el paciente a las 72 horas que ya viene con la neumonía ya está sin oxígeno, ya no ha hecho fiebre por 48 horas, no hay taquicardia, está ventilando mejor, no se le ve de mal semblante, está comiendo, pues así tú tengas un PCR ligeramente elevado, pues la clínica te indica que ese paciente va bien. Entonces yo ante eso no le cambiaría el antibiótico si veo una buena evolución clínica. Entonces todo es el juego más el juicio clínico. Ustedes han de ver que en las guías siempre dice, recomendamos tal evidencia 1A, pero nada pesa más sobre tu juicio clínico. Entonces debes conjugar eso, los marcadores que vayan descendiendo, pero más la clínica con la que va evolucionando el paciente, ¿sí? Y si va bien, pues 5 o 7 días basta de antibióticos. Si tú crees que necesita más porque ves todavía un PCR elevado, una procalcitonina todavía alta, pues le completarás 10 días, ¿sí? Yo creo que hasta 10 días es hasta algo, hasta ahí, hasta el tope, ¿no? Porque recuerden, ahora las guías en el manejo de antibiótico indican corto es mejor. Ya no se preconiza que den tratamientos largos para casi ningún tipo de infección, excepto infecciones óseas o bacteremias por gram positivos o fungemias, ya son casos específicos, pero la mayoría de las infecciones requieren tratamientos cortos. Si ustedes dan tratamientos altos, pues están induciendo resistencia, están dando cosas que no necesita el paciente. Y las guías les dice eso. Mínimo 5 días para una adquirida en la comunidad y mínimo 7 días para la nosocomial. Por eso a veces a mí me explota así el cerebro cuando veo una hospitalización
14, 21 días de tratamiento antibiótico para una neumonía, eso no es correcto, ¿no? Listo, chicos. Vamos a comenzar con esta parte, faringitis, ¿no? Faringitis, en cambio, es una infección respiratoria alta. Esto van a ver todos los días de su rural, ¿sí? Entonces, porque es algo súper frecuente, un motivo de consulta súper frecuente. Entonces, ¿qué es la faringitis? Es la inflamación de la membrana mucosa de la orofaringe y puede deberse a una infección viral o bacteriana. Miren que está en negrita, viral, ¿no? Porque las faringitis en su mayoría son virales. Los virus más prevalentes pues son rinovirus, influenza, adenovirus, coronavirus, parainfluenza. Miren, los coronavirus simples, ¿no? Los coronavirus comunes y silvestres que teníamos antes del COVID-19. Ya, miren, en cambio las bacterias que pueden producir una faringitis o faringoamigdalitis, pues está el más prevalente, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero recuerden, las faringitis son más virales, es quiere decir que la mayoría de pacientes que les acude con dolor de garganta y fiebre y esas cosas de la rural, solo necesitarán un tratamiento sintomático. Son virales en su mayoría. Entonces, miren, los virus respiratorios producen acerca del 50-80% y son la causa más frecuente de faringitis, ¿sí? Y aquí otra vez se detallan los virus respiratorios. En cambio, el estreptococo beta hemolítico del grupo C y G producen alrededor del 5-20% de la faringitis. El virus de Epstein-Barr, que conoce un cuadro que se llama cuadro de mononucleosis infecciosa, puede estar produciendo la faringitis en un 1-10%, ¿sí? Y hay otros virus no tan comunes que pueden producir faringitis. Dentro de esos están Coxsackie, Hechovirus, herpes virus, etcétera, ¿no? Y otras bacterias igual que no son tan comunes como el estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Entonces, la epidemiología, pues, es una infección que más aqueja a los niños y es frecuente más que nada en los niños sobre los 3 años de edad. Los niños escolares, entre los 5 y 15. Es más frecuente igual en climas templados y usualmente ocurre en invierno y a inicios de la primavera. Entonces, típico en las guarderías que cuando un niño inicia con faringitis, pues toda la guardería está con faringitis. Es muy contagioso. Entonces, tenemos que diferenciar mediante la clínica, principalmente en qué hallazgos nos indican que nosotros tenemos una faringitis viral, que recuerden, los principales son faringitis virales, de las faringitis que probablemente sean por estreptococo, ¿no? Estreptococo beta hemolítico. ¿Por qué hay que diferenciar eso? Pues estas requerirán simplemente analgésicos en tratamiento sintomático y estas de aquí sí requieren antibiótico. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué indica que tenga una faringitis viral? Pues aquel paciente que tiene coriza, disfonía, que esté tosiendo es un indicio de que sea un cuadro viral. Que tenga diarrea, mientras en la bacteriana, por estreptococo, va a ser dolor de garganta, va a tener el paciente fiebre alta, va a tener cefalea, puede tener náuseas, vómitos, dolor abdominal. Miren, aquí en la bacteriana también van a tener la inflamación faringoamigdalina, van a tener esos exudados que son placas blanquecinas en las amígdalas, petequias en el paladar, pueden tener inflamación de los ganglios cervicales, pueden tener un exantema tipo escarlatina, y en cambio en la viral van a tener conjuntivitis, pueden tener un exantema maculopapular. Esas son un poco las diferencias, ¿no? Fiebre alta en la bacteriana, odinofagia, no tos en la bacteriana, mientras que en la viral, rinitis, tos, conjuntivitis, febrícula son signos más que indican un cuadro viral. Entonces, miren, igual a este síndrome, que es la de la mononucleosis infecciosa, conocida como enfermedad del beso,
pues que esta va a tener un inicio paulatino de varios días. Y nosotros, ¿cuándo vamos a sospechar en este cuadro? Pues cuando la fiebre es de baja cuantía, cuando tienen astenia marcada, adinamia, generalmente se da más en adolescentes y preadolescentes. En las amígdalas van a encontrar este exudado amigdalino, blanquecino. Van a tener igual adenopatías cervicales, pero lo que más va a marcar que ustedes sospechen en una mononucleosis es el compromiso hepático. Entonces ellos van a tener una hepatitis subclínica, elevación de lo que son las transaminasas, pueden tener incluso hepatomegalia, ¿no? Hepatosplenomegalia. Entonces, si tienen una faringitis con alteraciones de las pruebas hepáticas, con adenopatías cervicales y hepatosplenomegalia, sospechar en un síndrome mononucleósico. Ya. Entonces, se han designado igual escalas predictivas y la más conocida son los criterios de Centor para ver si se trata de una faringitis o faringoamigdalitis bacteriana o viral. Entonces, si cumple con los criterios de Centor, con la mayoría de estos criterios, se trata de un cuadro bacteriano. Entonces, miren, una fiebre mayor a 38, un paciente que tenga ausencia de tos, un paciente que tenga linfadenopatía cervical, o un paciente que tenga aumento del volumen de las amígdalas o exudados blanquecinos en las amígdalas, se establece aquí un puntaje. Y si cumple la mayoría de estos criterios, pues mayor es la predicción de que ese paciente tenga un cultivo faríngeo positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Sí? Estos criterios, pues son los criterios de Mac y SAC, que no son más que los criterios de Centor, más agregar la edad. Entonces, miren, aquí están los criterios que ya hemos hablado de Centor, que le da un puntaje a cada uno. Y miren, aquí suman la edad. Dijimos que los faringoamigdalitis bacterianas pues son más comunes en la edad de 3 a 14 años, en los escolares, ¿sí? Y si ya tienen más de 15 años, pues no es tan probable, puntúa 0. Y si el paciente incluso tiene más de 44 años, pues le restamos 1, ¿sí? Entonces, es más prevalente la faringoamigdalitis bacteriana en esta edad, de 3 a 14 años. Entonces, este score tiene un valor predictivo positivo, no tan alto, pero sí tiene no tan alto si es que tiene 3 puntos. Pero miren, sube a casi el 50% si es que cumple con los 4 puntos, ¿sí? ¿Qué se indica? Que si el paciente tiene más de 4 puntos, deberíamos cultivar a todos e iniciar tratamiento antibiótico, ¿sí? Pero si el paciente tiene... si el paciente, en cambio, tiene más de 3 puntos, ahí es necesario confirmar con un test rápido o con cultivo para estreptococo, ¿no? Pero si cumple los 4 puntajes de Centor, tienen que iniciar antibiótico, ¿no? No tienen que esperar a un resultado. Entonces, ¿qué test ustedes van a tener para confirmar la infección por estreptococo? Pues van a tener test rápidos, que son los antígenos bacterianos, y van a tener el estándar de oro, que es el cultivo faríngeo. Y bueno, la lectura definitiva la tendremos en 48 horas, es de menor costo y es el estándar de oro, es más sensible. No disponemos en el hospital ni de test rápidos para estreptococo ni de cultivos. O sea, faríngeo no se hace regularmente, aunque miren, esto está protocolizado. ¿Qué toma el tiempo hacer un cultivo de la faringe? No mayor cosa, ¿no? Y pero no es una práctica común y eso es lo que dicen las guías, debería hacerse. Cuando nosotros tenemos la duda de que se trata de un cuadro bacteriano y con criterios de Centor más de 3, pues deberíamos hacer un cultivo o un test rápido antes de iniciar el antibiótico, sino que se hace como mala práctica a toda faringitis darle antibiótico. Y ya les digo, no es lo correcto, porque la mayoría son virales. Entonces, si ustedes ya con los criterios de Centor, si cumple ya los 4 criterios, o si ya tiene 2 o 3 puntos en los criterios de Centor, pues ahí, antes de dar el antibiótico, enviarán un test rápido o un cultivo para dar el antibiótico. Y si tiene un score de Centor de 0 o de 1, pues eso apunta más a viral, ¿no?
Entonces ahí no tienen que hacer ni estudios ni nada, solo dar tratamiento sintomático. Entonces queda claro, si tengo un puntaje de 0 o 1, no doy tratamiento antibiótico, doy solo tratamiento sintomático, ¿sí? Si tengo un score de Centor o Maggi-Sac de 2 a 3, pues envío un test, que puede ser un test rápido o un cultivo, ¿sí? Y dependiendo de ese resultado, yo decido iniciar antibiótico. Pero si ya tengo criterios de Centor, ya me cumple 4 puntos, pues doy tratamiento antibiótico, ¿sí? Sin esperar el cultivo o el test rápido. Entonces, ¿qué tratamiento doy cuando es bacteriano? Voy a dar amoxicilina, porque recuerden, Streptococcus es un gram positivo, entonces la amoxicilina es de amplio espectro, me cubre gram positivos y va bien. Y miren, la dosis es 50 miligramos kilo día. Aquí está por kilo día porque, como dijimos, es más frecuente en los niños. Entonces, por eso está por kilogramo, ¿sí? Entonces, 50 miligramos kilogramo día y o 25 kilogramos dosis, ¿sí? Puede ser esta dosis una sola vez al día o preferiblemente fraccionada 2 veces al día. La duración del tratamiento aquí le ponen 10 días. O la penicilina benzatínica. Si el paciente, el niño, pesa menos de 27 kilos, serán 600 unidades en una sola dosis. Y si el niño pesa más de 27 kilos, será 1.200.000 en una sola dosis. Si el paciente tiene alergia a la penicilina, pues tenemos estas opciones, ¿no? Podría dársele una cefalosporina, en este caso el cefadroxilo, 30 miligramos kilogramo día, la clindamicina, o la acitromicina, ¿no? Si el paciente es alérgico a la penicilina. Ya las complicaciones son raras, pero las hay. Y dentro de las complicaciones de una faringoamigdalitis, pues tenemos complicaciones supurativas, es decir, se pueden formar abscesos alrededor de las amígdalas o abscesos por detrás de la faringe, adenitis piógena, como el estreptococo no solo tiene predilección por las amígdalas, el tejido amigdalino, pues también puede producir ya cuadros más graves como neumonía, septicemia, endocarditis, fasciitis necrotizante, empiema subdural. Y las no supurativas, que es luego del proceso infeccioso, y siempre sospechar en un niño que antes ha tenido una infección reciente de la garganta y luego comienza, por ejemplo, con fallo renal, pensar en glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Entonces, estas son complicaciones luego de haber superado el cuadro infeccioso agudo. Y puede haber escarlatina, fiebre reumática, artritis, la glomerulonefritis que hablamos, shock tóxico y corea de Sydenham. Como unas complicaciones no tan comunes, pero deben saberlas, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de faringoamigdalitis, chicos? El tratamiento en caso de que sea viral, nos manejamos. Solo paracetamol, solo ibuprofeno, solo líquidos, tranquilizar a los padres. Que los padres siempre les irán a pedir a la consulta que les den, por Dios, antibióticos. Y no es lo correcto, ¿no? La mayoría de procesos infecciosos respiratorios en los niños son virales, ¿sí? De ganita, darles antibiótico. Peor si no cumple los criterios necesarios. De pronto se podría confundir una faringitis viral con una bacteriana o viceversa en algún momento. Sí, podría, si estás confundida, o sea, realmente ahí es que tienes que mandar a hacer las pruebas, ¿sí? Si tienes duda, si estás entre el margen de que cumple 3 o 2 criterios de Centor, pues ahí tienes que mandar a hacer la prueba confirmatoria. Eso es lo que dicen las guías. Y en base a eso, dar un antibiótico. Pero no, pues en el centro de salud les dan como caramelo la amoxicilina a los niños. Digan. Yo tenía una pregunta, no sé, alguien más creo que habló antes, pero mi duda era sobre si eran alérgicos a las penicilinas. Usted dijo que puede, o sea, dijo del cefadroxilo, si le podemos dar las cefalosporinas. Esa era mi duda. Sí, o sea, realmente hay la notificación, hay en el 5, como les presenté las diapositivas,
en el 5 al 10% pueden hacer los pacientes que tienen alergia a la penicilina reacciones cruzadas con otros beta-lactámicos. Y ahí entrarían las cefalosporinas, ¿no? Si yo tengo ese, es un riesgo bajo, ¿no? Pero hay el riesgo eso de reacción cruzada. Preferiría darle el macrólido, ¿sí? Más si ha hecho una reacción potencialmente grave, ¿no? Me dice... Gracias, Doc. ¿Y el macrólido igual le damos una vez al día, por ejemplo, la citromicina o cada 12 horas? Una vez al día. El macrólido, la claritro es 2 veces al día. Y la citro es una vez al día, ¿sí? Muchas gracias, Doc. Dime. No necesariamente. Podría ser, a veces incluso el término faringitis y faringoamigdalitis es, por ejemplo, faringitis si solo está inflamada la faringe y amigdalitis si solo si están inflamadas las amígdalas. Puede ser que esté con una amigdalitis, con una faringitis o con una faringoamigdalitis, es decir, inflamadas ambas cosas. Sí, y puede inflamarse de un solo lado y eso no tiene nada que ver, ninguna pista de que sea bacteriano o viral, ¿no? Porque sí, si tienes más, digamos, si tienes un paciente que le ves de mal estado, que está tóxico, que está febril, que no come, que le ves que está con signos de SIRS, evidente, sepsis y eso, pensar que no es una simple faringitis o faringoamigdalitis, no pensar en una de estas complicaciones. Y más si tú dices que está de un solo lado, podría ser un acceso, ¿no? Un acceso. Sí, por ejemplo, esa de Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa, como viste, puede producir igual un exudado, ¿no? Y es un virus, ¿sí? Es el virus de Epstein-Barr. Entonces, nada es absoluto, pero en conjunción tienen que hacer como que una suma de todos los criterios, ¿sí? Miren que en cambio si era una mononucleosis, la fiebre de bajo grado iba a tener otras cosas como compromiso hepático, esplénico, etcétera, ¿sí? Entonces hay que hacer correlacionar todo. Pero sí, tal vez no era solo una faringoamigdalitis, sino tal vez algún otro cuadro respiratorio que podría ser más largo, ¿sí? Por ejemplo, una bronquitis aguda, que es un poco similar la clínica a un cuadro respiratorio alto, pero generalmente la tos en las bronquitis agudas puede durar hasta 3 semanas a un mes. Entonces, probablemente no fue simplemente una faringitis, porque la faringitis se autolimita realmente. ¿Y se puede presentar cuadros igual virales y bacterianos? Sí, al igual que en la neumonía, sí, a veces las infecciones pueden ser mixtas. Pero ahí depende así de tu criterio. Si crees que pesa igual más lo bacteriano, pues le darás antibiótico. Gracias. Disculpe, hago una pregunta. Yo una vez vi a una persona que tenía como en las amígdalas unos agujeritos. Entonces, ¿eso qué es? ¿Una infección viral o una bacteriana? No, o sea, eso simplemente es la morfología de que tiene el paciente. Pero O normalmente sea, sí porque estaba inflamada y roja, pero también tenía unos agujeritos raros que tenían a veces. Algunas tenían exudados y algunas no.
Ya, hay algunos pacientes que hacen estas infecciones como crónicas, faringitis recurrentes a cada rato. Esos pacientes sí se puede acudir a ese procedimiento que se llama amigdalectomía, ¿no? Entonces, cuando se tienen súper grandes, cuando los cuadros respiratorios bacterianos son muy frecuentes a cada rato, pues esa es una opción en esos pacientes, ¿sí? Vamos a ver sinusitis, chicos. Porque hasta ahí va el examen. Doctora, ¿y los pacientes que presentan sinusitis también presentan cuadros de faringitis por el hecho de que no hacen la respiración normal y tienen que respirar por la boca? Entonces, creo que es más fácil que les dé una faringitis, ¿no? Pero es más de tipo irritación, pero no asociada a algo bacteriano. Entonces, la sinusitis, vamos a comenzar con sinusitis. Ya al final, ya, si hay algo, ya contestamos. Entonces, la sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Como vieron ustedes, son cavidades que se neumatizan a cierta edad y pues cuando esto se llena de secreciones, esto constituye la inflamación de estas cavidades y provoca el cuadro de una sinusitis. Entonces, de acuerdo al tiempo en que se presente, consideramos que es aguda si esa inflamación de los senos paranasales tiene menos de 4 semanas. Si el cuadro tiene de 4 semanas a 3 meses, pues se considera que es una sinusitis subaguda. Y si ya tiene más de 3 meses, eso se considera una sinusitis crónica. Al igual que las faringitis, miren, la etiología predominante es viral. Entonces, miren, es muy poquito las bacterianas, 0.5 a 2% de las bacterianas. Y eso es lo que también nos enerva un poco, ¿no? En consulta, todo el mundo con sinusitis, dolor frontal y goteo nasal y tos de más de 10 días, pues tome su amoxicilina. No es así, miren, son virales también, la sinusitis en su gran mayoría. Las complicaciones son raras, pero cuando se presentan complicaciones en el contexto de una sinusitis, son complicaciones graves. Dijimos que están producidas por virus generalmente y son los mismos virus de una faringitis, rinovirus, parainfluenza, coronavirus, etc. Y dentro de las bacterianas, miren, es muy parecido a lo que ya revisamos en neumonía y en neumonía. Miren, está Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Moraxella, Staphylococcus aureus, como las principales bacterias. Entonces, ¿cuándo deben sospechar en que un paciente tiene sinusitis? Pues aquel paciente que tiene una descarga nasal purulenta, sin moquitos amarillos verdosos, obstrucción nasal, dolor facial, generalmente en la proyección de lo que son los senos paranasales, dolor facial, cefalea, y el cuadro tiene más de 10 días de evolución. Entonces, ahí sospechen en una sinusitis. La temporalidad es un factor importante. Generalmente los cuadros que son un resfriado común, una faringitis, el cuadro no va más allá de una semana. Y miren que acá en la sinusitis, pues es un cuadro un poquito más largo de 10 días, mínimo 10 días. Entonces, miren, esto es lo que ustedes si hacen una rinoscopía anterior, van a ver la salida de secreción purulenta a través de los orificios nasales. Y acá en una radiografía, pues los senos paranasales son cavidades neumatizadas, se ven radiolúcidas en una radiografía, se ven negritos, así se ven libres, aquí como se ven tal, pero miren, esta seno maxilar del lado derecho, aquí tiene un nivel, y esto es la secreción, ¿no? Entonces esto es que este seno paranasal está ocupado con líquido, y eso es una sinusitis maxilar derecha. Entonces, como dijimos que el tratamiento, la mayoría de las sinusitis son virales, el tratamiento va a ser sintomático. ¿Qué le van a dar a un paciente con sinusitis? Para aliviar la obstrucción nasal, que tiene que hacerse lavados nasales con solución salina frecuentemente. Tiene que, para la rinorrea, podrían darle algún antihistamínico.
Para la fiebre podrían darle paracetamol o algún AIN, igual para la fatiga, para las molestias, algún analgésico o antipirético. Irrigación salina y para reducir la inflamación de los senos paranasales de la mucosa, se indica un corticoide intranasal, generalmente mometasona, en las noches, probablemente por un mes. Ese es el tratamiento que ustedes deben dar a una sinusitis aguda, ¿no? Porque la mayoría son virales. Y aún así, se ha demostrado que, por eso está subido a la plataforma igual, en infecciones respiratorias, un artículo de New England, que es actual, y ahí les dice que incluso las sinusitis que son bacterianas, sin antibiótico, el cuadro en su mayoría, la mayoría de los pacientes termina remitiendo. Quiere decir que para la sinusitis casi no necesitarían antibiótico. Miren, y bueno, cuando indiscutiblemente ustedes dicen, no, sí le voy a dar antibiótico porque yo creo que es bacteriana, a pesar de que las bacterianas son menos del 2%, los antibióticos que utilizan son los que ya hemos revisado, muy parecido a lo que es faringitis, muy parecido a lo que es neumonía. Y miren, amoxicilina o amoxicilina clavulánico es el tratamiento de primera línea como el tratamiento P de elección para una sinusitis. ¿Quiénes tienen factores de riesgo para tener infecciones bacterianas? Pues los pacientes mayores de 65 años, los pacientes que tienen resistencias locales elevadas, más del 10% en la población, quienes hayan estado hospitalizados recientemente, quienes hayan recibido antibióticos en el último mes, los pacientes inmunocomprometidos y los comórbidos. Esos pacientes probablemente sí tengan una sinusitis bacteriana, son los que tienen mayor riesgo, ¿no? ¿Cuándo debemos referir una sinusitis al hospital? Pues yo ese paciente igual no es que lo voy a mandar con antibiótico a la casa y se acabó, o con tratamiento sintomático. Tengo que evaluarlo. Y si ese paciente presenta fiebre persistente, un mal signo, ¿no? Si ese paciente presenta un edema del periorbitario, un mal signo. Puede ser que esté haciendo una celulitis, ¿sí? Orbitaria, y eso es un cuadro que hay que referir al hospital y tratar inmediatamente con tratamientos intravenosos. Si ese paciente tiene compromiso de los nervios craneales, mal signo. Si ese paciente tiene protusión del globo ocular, si tiene alteraciones visuales o alteración del estado de conciencia, pues tenemos que pensar que está siendo una complicación grave, ¿no? Probablemente por vecindad de los senos paranasales la infección haya avanzado al sistema nervioso central y está haciendo alguna meningitis o una encefalitis, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene cefalea severa o signos meningios, todos estos son red flags para que ustedes le refieran al paciente al hospital. A los alérgicos a la penicilina, podemos dar doxiciclina, podemos dar cefalosporinas como una opción, más clindamicina, o podemos dar una quinolona respiratoria. Miren que el tratamiento de una sinusitis aguda cuando es bacteriana no va más allá de 5 a 7 días. No como antes se decía, 10 a 14 días una sinusitis, ya no va eso. ¿Sí ven? 5 a 7 días más que suficiente para una sinusitis aguda. Entonces, este es el algoritmo que está presentado en ese artículo que está subido a la plataforma de New England. Y miren, tenemos un adulto que tiene descarga nasal purulenta y tiene 4 semanas, ¿sí? Ya 4 semanas con descarga purulenta, pensar en sinusitis. Además tiene obstrucción nasal, tiene dolor facial y van a consultar, van a ver algún video en YouTube de cómo se examinan los senos paranasales, ¿sí? Son la proyección de los puntos de Barlex. Entonces, eso van a consultar, ¿sí? Si tiene igual alguna de estas cosas, entonces, si no tiene nada de esto, pues pensamos que se trata de alguna otra infección respiratoria alta. Como dijimos, una faringitis, un resfriado común, etcétera, ¿sí? Una amigdalitis. Pero si tiene esto, pensamos que se trata de una sinusitis. Entonces, si la duración de la enfermedad ha sido menos de 10 días, entonces nosotros le preguntamos al paciente lo siguiente. ¿Los síntomas han ido disminuyendo?
Si han ido disminuyendo, pues eso nos indica de que sea un cuadro viral, una sinusitis viral. Pero si los síntomas más bien han ido aumentando en esos 10 días progresivamente, nos indica que probablemente es un cuadro bacteriano, ¿sí? Y también le preguntamos esto importante. Puede ser que los síntomas disminuyeron en una fase inicial, pero luego vinieron aún con más fuerte. Es el paciente que les dice, no, es que sí, a mí me dio como obstrucción nasal y estaba con moquitos y mejoré unos 3 días, mejoré, pero luego nuevamente volví. O sea, ese curso bimodal de que el paciente mejora y luego más bien empeoran sus síntomas, eso sugiere también una sinusitis bacteriana. Entonces, ¿cuándo sospechar sinusitis bacteriana? Cuando el paciente, su sintomatología, toda esta sinusitis, ha ido creciendo, ¿sí? O cuando tiene este curso bimodal, es decir, que mejora por un lapso corto de días y luego viene más fuerte la sintomatología, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Podemos, lo que debemos hacer en tratamiento, pues ya dijimos, es dar analgésicos, glucocorticoides tópicos, irrigación con solución salina, lavados nasales, eso a todos los pacientes con sinusitis, ¿sí? Y entonces nosotros aquí vamos a tomar una decisión si dar antibiótico o no a ese paciente que sospechamos que tiene una sinusitis bacteriana, ¿sí? Entonces, si el paciente sospechamos que tiene una sinusitis bacteriana, pueden tomar dos medidas. Una, dar de un antibiótico, y en este caso van a prescribir amoxicilina o amoxicilina clavulánico por 5 a 10 días, y si el paciente es alérgico, doxiciclina, y ahí pues le ven en 7 días, y si el paciente ha mejorado, pues entonces el tratamiento está completo. Pero entonces, si es que no ha mejorado, luego el tratamiento antibiótico, descartar complicaciones, ¿sí? O prescribir otro antibiótico un poco más fuerte, ¿no? Y también podemos tomar la opción a este paciente que estamos sospechando que tiene una sinusitis bacteriana, lo que yo les dije. Se ha demostrado que hay muchas sinusitis bacterianas que incluso sin dar antibiótico remiten solitas. Entonces, podrían a ese paciente no darle, están sospechando igual que es una causa bacteriana, podrían no darle antibiótico inicialmente, sino que hacerle un seguimiento cercano. Es decir, darle tratamiento sintomático y chequearle en 7 días, y ahí, en esos 7 días, si no mejoraron sus síntomas, pues ahí sí le voy a dar el antibiótico, ¿sí? Pero si mejoraron los síntomas, concluyo el tratamiento. ¿Está claro esta parte de aquí de sinusitis? Está claro que la mayoría de sinusitis es virales, más del 80%, y solo requieren esto, ¿no? Analgésicos, glucocorticoides tópicos, lavados con solución salina y nada más. Un pequeño porcentaje es bacteriano. ¿Y cuándo deben sospechar en bacteriano? Cuando el paciente, en el lapso de que les refiere esos síntomas de sinusitis, han ido los síntomas creciendo, o cuando aquel paciente que mejora inicialmente y luego empeora sus síntomas, ahí sospecho yo en algo bacteriano. Y en ese paciente que tiene una sinusitis, sospecha de sinusitis bacteriana, ambas opciones son válidas. Puedo darle antibiótico de una vez o podría hacer un seguimiento cercano, citarle al paciente en una semana y de acuerdo a si mejoraron o no los síntomas, ahí decidir darle el antibiótico. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Ya. Entonces, miren, esta es una paciente de 28 años que se presenta con un cuadro agudo de descarga nasal, cefalea frontal y una temperatura de 39.5 grados centígrados. Su temperatura se normaliza a los 2 días, pero luego de 12 días ella tiene un empeoramiento de la congestión, goteo retronasal y la pregunta es, ¿este patrón les sugiere a ustedes una sinusitis bacteriana aguda o una infección viral?
Doctora, sinusitis bacteriana. Bacteriana por la fiebre, doctor. Bacteriana no, Bacteriana porque por el- tiene... Ajá. Bacteriana, viral no sería porque le duele en la parte frontal. O sea, eso es común a todas las sinusitis. Dolor de cabeza, dolor en la proyección de los senos paranasales, descarga nasal, goteo retronasal. Sería No, bacteriana porque primero y después esta empeoró. persona luego empeora. Ajá. Miren, esto es importante. Ella dice que mejoró inicialmente, pero luego sus síntomas volvieron un poquito con más fuerza. Entonces, ese curso de que empeora su sintomatología, eso le sugiere que podría ser una sinusitis bacteriana, ¿sí? De ahí tienen los signos de una sinusitis, descarga nasal, dolor facial, temperatura, ¿sí? Pero esto es lo importante, ese curso bimodal que mejora y luego empeora. Eso le sugiere una sinusitis bacteriana. Y este caso, ¿qué harían con esta paciente? ¿Le darían antibiótico? ¿No le darían antibiótico? ¿Podría ser las dos opciones? El antibiótico y también tratar los síntomas, ¿no? Como la rinorrea que tiene. Ajá, y podríamos ocupar el tratamiento Antihistamínico. sintomático y el antibióticos. Claro, entonces miren, aquí está. Pueden irse por las dos cosas, ¿no? Bueno, a todas las sinusitis le vamos a dar esto, ¿no? Analgésicos, el glucocorticoide nasal, los lavados nasales. Yo tenía una pregunta, por ejemplo, con lo que dijo de los glucocorticoides, como la mometasona. Por ejemplo, ese dijo durante un mes. Y si se ponen más tiempo, o sea, ¿tiene contraindicaciones o no? Sí, porque generalmente estos procesos se resuelven en poco tiempo. Un cuadro agudo se resuelve en poco tiempo. Si ese paciente ya se torna persistente con los síntomas de una sinusitis, pues ahí tú ya piensas en algo crónico. ¿Y de qué va ligado estas sinusitis crónicas? Generalmente de defectos en la anatomía. Por ejemplo, los Las pacientes que alergias tienen... también. Ajá. Si los pacientes que tienen desviación del septum, hipertrofia de cornetos, cualquiera de esas cosas predispone a que esos pacientes hagan sinusitis crónica. Entonces ahí lo más importante es corregir esa cosa, la causa, ¿sí? Pero basta con un mes de corticoides y no más, ¿no? No necesitan más una sinusitis aguda. Y como vieron, la respuesta era, ¿pueden darle antibiótico? Es una opción válida. Si ustedes sospechan de una sinusitis bacteriana, o podrían tomar esta segunda conducta. Si no le doy antibiótico, sí creo que es bacteriana, pero hasta las bacterianas se resuelven sin antibiótico en su mayoría. Entonces podría citarle al paciente en 7 días y preguntarle obviamente si mejoró o no. Si no mejoró en 7 días, podría ya irme por el antibiótico. Y si sí mejoró, pues fue una sinusitis bacteriana que se resolvió igual espontáneamente, ¿sí? Entonces ambas opciones son válidas, ¿sí? Pero eso como mensaje de sinusitis, la mayoría de sinusitis no requieren antibiótico, ¿sí? ¿Quiénes requieren antibiótico? Pues sospechen en los viejitos, en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que tienen un empeoramiento progresivo de los síntomas, en pacientes que tienen este curso bimodal de mejoría y luego empeora. Ahí sospecho que es una sinusitis bacteriana, ¿sí? Doctor, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿está correcto si, por ejemplo, en cuestión del tratamiento para esto de sinusitis, tiene un tiempo o una duración de hasta 3 meses en No, cuestión de niños? no, antibiótico no. Ok. Porque, por ejemplo, bueno, yo tengo un niño y le habían mandado un antibiótico por 3 meses. No. O sea, no, no, ya te digo, ahora no, antibiótico corto es mejor. Y mira, antes se decía 10 a 14 días para una sinusitis aguda, ahora te dicen 5 a 7 días. Si a una neumonía, que es un cuadro de una infección respiratoria baja, le damos 5 a 7 días antibiótico, ¿por qué a una sinusitis le vamos a dar 10 a 14 días? ¿Sí? Este artículo es del New England, revisarán.
Dicen muchas cosas interesantes, ¿sí? Pero no, antibiótico 3 meses no está justificado.